quieren y están en sala de espera para que lo acepte. Ya intenté, no me aparecen a mí ni nadie en sala de espera. El único que está por fuera es Moisés. Ahí. Miren que está. Por fuera está Moisés y Tarit. Pero yo los estoy permitiendo. Les mando la solicitud y nada. ¿Estás viendo la presentación? Sí, sí aparece en tu presentación. Bueno, gracias. Bueno, buenos días compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre los músculos de la espalda o del dorso. Este grupo está conformado por Nicole Santo Domingo, Moisés Tapias, Francisco Cini, Tarid Salazar, Juan Sánchez y mi persona Mauricio Sanabria. Bueno, ¿me escuchan bien o se escucha el abanico? Se escucha un poco el abanico. Ahora, Ahora mejor. los objetivos son distinguir las partes óseas y musculares de las importancias en la anatomía de la espalda, interpretar la formación ósea y muscular determinando sus funciones, explicar y conocer la anatomía de la espalda, que está conformada por su columna vertebral y sus grupos musculares. De índice óseo, la columna vertebral, que bueno, como sabemos, tiene las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares, el sacro y el core. Y este es el índice de los músculos, o sea, todos los músculos que veremos en a lo largo de esta posición. Está el grupo superficial, lo dimos en tres grupos: superficial, intermedio y profundo. Luego aquí en este mapa, bueno, verán algunos nombres conocidos de la posición anterior y lo tendremos que explicar teniendo en cuenta que varios de estos músculos anteriores, en la anterior posición, tienen relevancia en la parte dorsal. Bueno, la columna vertebral. Bueno, en la columna vertebral, sus generalidades son: la columna vertebral es un tallo longitudinal óseo y resistente flexible, situado en la parte media y posterior del tronco, que se extiende desde la cabeza a la cual sostiene y posterior del cuerpo. No, a la cual sostiene hasta la pelvis, que la soporta, envuelve y protege la médula espinal, que está contenida en el conducto espinal vertebral. La columna se divide en 4 porciones, que son la porción cervical, la dorsal, lumbar y pélvica. La parte superior de la columna está articulada con el cráneo en el hueso occipital. Las vértebras presentan un agujero central y en su conjunto delimitan el conducto espinal o raquídeo en el que se aloja la médula espinal, que comunica con la base del cráneo mediante el orificio occipital. Entre dos vértebras y a cada lado se delimitan los agujeros de conjunción por los que salen del raquis los nervios raquídeos. Sus características: esta es una estructura que brinda soporte al cuerpo, permitiendo que podamos mantener una postura rígida. En ella se insertan diversos músculos que forman la pared que delimitan las cavidades del tórax, abdomen y pelvis. Además de ellos, las vértebras nos brindan protección a la médula espinal, una estructura del sistema nervioso central de la cual emergen los nervios raquídeos que inervan a todos los músculos y órganos del cuerpo, a excepción de las estructuras de la cabeza. Bueno, como ya sabemos que nos da soporte, a su vez nos da inserción
a multitud de músculos, ligamentos y tejidos que van a traccionar, van a producir fuerza sobre ese esqueleto. Otra función es la del órgano de protección. La columna vertebral protege al sistema nervioso central. Determinados los trastornos o alteraciones en la columna vertebral van a producir alteraciones que van desde pequeñas irritaciones de las raíces nerviosas hasta grandes trastornos por compresión, elongación o sección de la médula espinal. Hablemos de sus curvaturas. La columna presenta una serie de curvaturas, que son las de concavidad posterior, que son las que otorgan un soporte flexible, que es la elasticidad suficiente para absorber los choques contra el cuerpo. Estas se denominan lordosis y la de convexidad posterior sífosis en condiciones normales. Existen sífosis a nivel dorsal y sacra, y la dorsis al nivel cervical y lumbar. Bueno, las curvaturas primarias. La curvatura dorsal y sacra son curvaturas primarias que aparecen durante el periodo fetal y obedecen a diferencias de altura entre la parte anterior y posterior de las vértebras. Las curvaturas secundarias son las que se encuentran en la cervical y lumbar y que comienzan a aparecer durante el periodo fetal. Pero ojo a esto, estas no se evidencian hasta el momento de la lactancia y obedecen sobre todo a las diferencias de espesor entre las porciones anterior y posterior de los discos intervertebrales. Bueno, la curvatura cervical se hace prominente cuando el lactante comienza a mantener la cabeza erecta. Viene siendo cuando ya se sostiene por sí mismo. Bueno, las vértebras. Las vértebras son huesos cortos con tejido esponjoso en su interior. Su forma varía según a qué parte de la columna pertenezcan, pero presentan una serie de caracteres comunes. Estas contienen cuerpo, que ocupa la parte anterior y tiene forma cilíndrica, y esta presenta dos caras, una superior y otra inferior. La apófisis espinosa, parte impar y media rígida hacia atrás en forma de una larga espina, de donde recibimos su nombre. La apófisis transversa. En un número de 2, derecha e izquierda se dirigen transversalmente hacia afuera. Las apófisis articulares. Estas son dos eminencias destinadas a la articulación de dos vértebras entre sí. Son en total 4, 2 ascendentes y 2 trascendentes. La apófisis vertebral. El agujero vertebral está comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa tiene forma triangular. Ahora hablemos de cada vértebra. Las vértebras cervicales. Bueno, las vértebras cervicales corresponden a la zona del cuello y son 7. Son las menos gruesas y las que logran la mayor movilidad. La primera vértebra cervical es una vértebra incompleta, pues no posee verdadero cuerpo vertebral como los demás elementos, principalmente la apófisis, están reducidos. Estas se articulan con la segunda vértebra cervical o axis. El axis presenta en la cara superior de su cuerpo una eminencia vertical. La apófisis odontoides destinada a articularse con el atlas, permitiendo su rotación lateral del cuello. Las vértebras dorsales. Como su nombre lo dice, son 12 y están a continuación de las cervicales. En sentido descendente corresponden a la zona de la espalda y presentan mayor grosor y menor movilidad que las vértebras cervicales. Las 10 primeras vértebras dorsales tienden a articularse con las costillas, unas carillas articulares que la diferencian de las demás vértebras. Las vértebras lumbares. Estas son 5. Están situadas entre la porción dorsal y el sacro. Son las más gruesas y gozan de bastante movilidad. Estas corresponden a la zona de la cintura y presentan apófisis espinosas muy desarrolladas y horizontales. El sacro. Corresponden a las 5 primeras vértebras sacrococcygeas, soldadas entre sí, aplanado de delante a atrás y mucho más voluminosa por arriba que por abajo. El sacro está considerado un poco más ancho en la mujer que en el hombre, ya que esto está con el fin de facilitar el momento del parto. El conducto sacro recorre en toda su longitud, es la continuación del conducto raquídeo o espinal de cada lado. Parten 4 conductos transversales por los cuales salen los nervios del sacro. El coxis.
Como el anterior, este es un hueso impar que ocupa la línea media formado por la unión de 4 o 5 vértebras rudimentarias. Presenta en forma triangular, aplanada adelante, atrás, dispuestos a la articulación del sacro y articulado con la extremidad inferior del eje vertebral. Bueno, hablemos de enfermedades y trastornos que se presentan en la columna vertebral. Podemos hablar de la escoliosis, que es una enfermedad muy común. Esta es una de las enfermedades de la columna vertebral más frecuentes, especialmente en mujeres. Se caracteriza por la curvatura de la columna, que puede empeorar con los años. En los casos más leves, estas alteraciones no provocan mayores complicaciones, pero si el grado de desviación es elevado, puede interferir con la respiración. Sus causas. La mayoría de veces las causas de la escoliosis las desconocemos, pero esto se denomina escoliosis idiopática. Es el tipo más común y se clasifica por edad. En niños de 3 años o menos se denomina escoliosis infantil. En niños de 4 a 10 años se denomina escoliosis juvenil. En los niños mayores de 11 a 18 años se denomina escoliosis adolescente. Algunas personas son más propensas a tener encorvamiento de la columna vertebral. La curvatura generalmente empeora durante un periodo de rápido crecimiento. Otros tipos de escoliosis son la escoliosis congénita. Este tipo de escoliosis está presente al nacer. Se produce cuando las costillas o vértebras del bebé no se forman apropiadamente. La escoliosis neuromuscular. Este tipo es cuando causamos por un problema en el sistema nervioso que afecta a los músculos. Los problemas pueden incluir parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida y polio. Ahora hablemos de la espina bífida. En ocasiones, la columna vertebral no se cierra del todo durante el desarrollo intrauterino. Cuando esto sucede, una parte de la médula espinal queda parcialmente descubierta. Lo más habitual es que la alteración se dé en la parte baja de la espalda, aunque en los casos graves se asocian con múltiples problemas. Del 10 al 20% de las personas nacen con algún grado de espina bífida. Sus síntomas. Los signos y síntomas de la espina bífida varían según el tipo y la gravedad, también entre individuos. La espina bífida oculta. Generalmente no hay ningún signo o síntoma porque los nervios raquídeos no se ven afectados, pero a veces se pueden notar signos en la piel del recién nacido por encima del defecto de la columna vertebral, incluido un mechón anormal del cabello o un pequeño velo o marca de nacimiento. Algunas veces las marcas de la piel pueden ser signos de un problema de fondo de la médula espinal, que se pueden descubrir con una resonancia magnética o una ecografía de la columna vertebral en el recién nacido. La mielomeningocele. En este tipo severo de espina bífida, el canal medular permanece abierto a lo largo de varias vértebras en la parte baja o media de la espalda. Tanto las membranas como la médula espinal o los nervios sobresalen al nacer, formando un saco. Los tejidos y los nervios generalmente están expuestos, aunque algunas veces la piel cubre el saco. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Aló, sí, ya sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Dale, profe. Ok. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los músculos superficiales. Este, está dividido en el trapecio y el dorsal ancho. Yo les definiré por qué superficiales. Eso hace referencia a aquello que va vinculado con la superficie y se encuentra en una capa exterior sin avanzar su profundidad. Entonces ahora vendríamos a explicar el músculo del trapecio. Pásala, porfa. Bueno, el músculo del trapecio es un músculo craneozonal,
aunque en realidad en el cráneo donde tiene menos fijaciones, este músculo ocupa prácticamente el centro de la columna vertebral desde ambos lados, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal, que ahí se ve lo que estaba marcado con verde. Este músculo tiene forma de trapecio. No tiene forma de trapecio, sino de triángulo. Lo que ocurre es que los dos trapecios en su conjunto dan el aspecto a trapecio, si no lo sabían. Este músculo se divide en fibra superior, fibras intermedias, medias e inferior. Mauricio, ¿tienes por ahí pásalo, porfa, para que vean la división? Mira, ahí se ven la superior, la media y la inferior. Entonces, su origen en la fibra superior, que sería la salmoncita esa que ven ahí, es desde la espina del occipital y se dirige a la epófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. En la inferior, en la media, es desde la epófisis espinosa de la séptima vértebra cervical a la tercera dorsal. Y en la fibra inferior, desde la epófisis espinosa de la cuarta dorsal a la 12 dorsal. Su inserción también en la fibra superior viene siendo en el tercio externo tercio externo de la superior de la clavícula. En la fibra media, ahí se inserta el acromión. El acromión viene siendo la parte más alta y externa del omóplato. En la fibra inferior viene el borde superior de la espina del omóplato. Yo les traigo una pequeña definición del por qué omóplato, qué se le llama. Homo viene de hombro y plato viene de ancho, para los que no sabían. Su función en la fibra superior es la elevación y rotación del omóplato, traccionando la clavícula y abduciendo el omóplato. En la fibra media son los aductores y en la fibra inferior la rotación del omóplato, orientándola hacia arriba y la clavícula glenoidea. Ahora pasa, Mauricio, ahora les hablaré sobre el dorsal ancho. Pasa. Bueno, el dorsal ancho es un músculo muy largo y ahí, como lo ven, también es ancho. Este músculo, todas sus fibras son ascendentes, o sea que se suben, crecen, se elevan. Se origina en la línea continua de todas las epófisis espinosas, desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, hasta allá abajito. Su inserción es en todas las fibras, o sea, la fibra superior, la media y la inferior, es en todas las fibras, y van a terminar en un pequeño tendón en la espina de la zona infratroquineana y en el canal bicipital del hueso húmero. Su función sobre el brazo es de aducción, extensión y rotación interna. En abducción viene siendo la separación de la línea media del tronco, o sea, la elevación horizontal del brazo. En la extensión es un movimiento de separación entre el hueso o una parte del cuerpo, que sería posterior anterior. Ese sería el alejamiento del antebrazo. Y en la rotación interna es un movimiento de rotación, como lo dice, alrededor del longitudinal que acerca la línea media del cuerpo y se conoce como una rotación media o hacia adentro. Pasa ya. ¿Me escuchan? Ya.
Sí, te escuchamos. Bueno, yo les hablaré sobre los músculos intermedios o la clasificación intermedia. Está compuesto por 5 músculos: el angular del omóplato, el romboide menor y el romboide mayor. Aquí son dos, el menor y el mayor. El serrato menor posterior superior y también su hermano, el serrato menor posterior inferior. Bueno, el angular del omóplato. Este es un músculo que sale o se origina ¿desde dónde? Desde las vértebras cervicales, desde C1 a C4. Diría desde casi llegando al hueso occipital. Por aquí se desplaza, todas estas fibras musculares se desplazan desde la apófisis espinosa, transversa, perdón, y se insertan en el ángulo mayor superior de la cápula. O algunos autores dicen que todavía no existe un ángulo superior, sino que esta parte hace parte todavía de la parte medial de la cápula. Entonces sabemos que aquí está la parte medial y la parte superior formando el ángulo superior. Esta es su inserción. Esta está inervada por el plexo cervical en las ramas anteriores de C3 y C4. Y su función es elevar la cápula o el omóplato. Ahora les hablaré sobre ambos romboides, el menor y el mayor. El romboide menor se origina en las vértebras cervicales y C7 y la vértebra dorsal T1. Esta sería la C7 y esta sería la T1, estas dos, en las apófisis espinosas. Se dirigen, baja y se inserta ya casi al final del borde medial de la cápula, como aquí. Ambos se insertan en la parte medial de la cápula. Este casi ya llegando al ángulo superior. Y el romboide mayor se inserta se origina primero en la T2, de T2 a T5, T2, T3, T4 y T5. Estas 4. Y se inserta en el borde medial también de la apófisis, perdón, la parte medial de la cápula. Tenemos que saber que lo menor siempre está por encima de lo mayor, por eso el menor está arriba y el mayor está abajo, o el mayor carga al menor. Otro dato para saber que cuál es cuál, al final de la espina de la cápula, aquí, de aquí para arriba hace parte del menor y de aquí para abajo hace parte del mayor. Entonces también aquí hay 3 formas de clasificar o identificar estos dos músculos. Su inervación es por el nervio escapular dorsal y su función es fijar y retraer la cápula. Un dato o una característica importante de los músculos que tienen funciones similares o funciones casi iguales es que cuando el músculo largo, o sea, hagamos una comparación, el trapecio, que es un músculo larguísimo que tiene un montón de orígenes con estos dos músculos. Ambos tienen unas funciones que son muy similares, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer un movimiento, el primero que lo inicia es el más largo. Y cuando ya va a acabar el movimiento, se acciona este músculo que es el menor o el más pequeño. Entonces, a veces cuando alguien va a una consulta y al principio hace el movimiento de retracción de la cápula, le duele al principio, que puede pasar algo con el trapecio. O si al final del movimiento, cuando ya está llegando al límite de que no lo puede retraer más, pasa que es algo con los romboides, el mayor o el menor, alguno de los dos. Como dato médico, ¿no? Bueno, pasamos a el serrato menor posterior superior. El serrato menor posterior superior es este de aquí arriba que están viendo, que ya está señalando la flecha, este de aquí. Se origina en el ligamento cervical posterior, este de acá. Las últimas vértebras cervicales, esta digamos que sería como la C6 y esta la C7. Y las primeras vértebras dorsales, sería como la T1 y la T2. Sale de acá y se insertan en las costillas, ambos también. Se originan en las apófisis espinosas. En la inserción se dan las costillas de la segunda a la quinta costilla, la segunda costilla, tercera, cuarta y quinta. La inervación es por ramas anteriores de C8 a T3. Hay que recordar que cuando en el plexo cervical hay 7 vértebras y hay 8 nervios cervicales. Entonces sería C8, T1, T2 y T3. Y la función es ser un retináculo de los músculos profundos. Es decir, ya cuando
les explique el inferior también, les explicaré qué significa un retináculo de músculo profundo. Bueno, ahora el serrato menor posterior inferior. Se origina en las últimas vértebras dorsales. Recordemos que aquí eran las últimas vértebras cervicales, aquí en las dorsales. Y en las primeras vértebras lumbares. Aquí eran las primeras dorsales y aquí en las últimas lumbares. Esta sería T11 y T12 y este sería el E1 y el E2. Se insertan las costillas de la novena a la doceava, es decir, novena, décima, undécima y duodécima costilla. Rama anterior, las impresiones por ramas anteriores de T9 a T12, la misma de la costilla, T9, T10, T11 y T12. Y función la misma, es un retináculo, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos referimos a retináculo es como para hacer, bueno, en la inserción, ustedes saben que cuando un músculo se inserta en algún hueso o en alguna estructura ósea, le permite un movimiento, ¿no? Entonces sería raro que este músculo se insertara en la costilla porque las costillas no se mueven, siempre están fijas. Entonces lo que hace este músculo es hacer de correa o camisa de fuerza para que estos músculos de acá atrás no estén como desorganizados o que no tengan presión, porque si no funcionarían bien. Entonces el retináculo es ser como una correa, una camisa de fuerza que mantiene estos músculos en su lugar, estos músculos profundos. Bueno, profe, como nuestro compañero Moisés no se encuentra, ya creo que ya diré su parte, entonces no sé si llegará ¿Cuál compañero? Moisés Tapia, no sé dónde está, Moisés. no sé Sí, qué le habrá pasado. Yo le estoy llamando y nada, no me contesta. Okay. ¿Será que tendrán algún problema? Entonces, no sé qué hago, le digo su parte. Sí, háblanos de lo que él tiene porque necesitamos una información. Bueno. Ahora estamos en la clasificación profunda o en los músculos profundos. Este es el grupo más extenso que hay de todos los músculos dorsales o de la espalda. Ahora mismo se ve que hay un mapa muy denso, muy lleno, pero ya conforme vaya avanzando la posición vamos a ir haciendo mapitas pequeños como lo hicimos anteriormente. Se divide en dos partes, espino transverso y transverso espinoso. Sus grupos son erectores de la columna y los esplenios. Aquí están sus grupos, sus respectivos grupos. Los transversos espinosos también tienen unos grupos, son los semiespinosos y los músculos cortos. Aquí están sus grupos también. Ya luego lo veremos con más énfasis. Bueno, los espinotransversos. Estos son, teniendo en cuenta que los espinotransversos y los transversos espinosos están en el mismo grupo, que son los profundos, este espinotransverso es el grupo más superficial. Explicando su parte, los espinotransversos tienen, su nombre tiene un significado. Que el origen casi siempre es en la apófisis espinosa, por eso es el espino,
y se inserta en donde, en las costillas o en la apófisis transversa, en todo lo transverso, aquí por eso. Espino es el origen y el transverso es su inserción. Los grupos son los erectores de la columna y los esplenios. Bueno, ahora estamos con el grupo de los erectores de la columna. Se dividen en tres: el epiespinoso, el dorsal largo, o también llamado longuísimo del dorso, y el iliocostal. Cada uno tiene tres partes, o sea, este tiene tres, este tiene tres, este tiene tres. Así lo dividimos. Bueno, el grupo epiespinoso, sus generalidades es que este es el grupo más interno respecto a la línea media. O sea, aquí estaría el epiespinoso, aquí estarían el dorsal ancho y aquí estaría el iliocostal. Se va clasificando desde el medial hacia la periferia, ¿no? Es el más interno del grupo y su función es mantenernos erguidos. Bueno, en general, los erectores de la columna nos mantienen erguidos. Se dividen en el cefálico, el cervical y el torácico. Cefálico hace referencia a la cabeza, el cervical es el del cuello y el torácico es de la parte del tórax. El grupo epiespinoso, esta vez estamos con el epiespinoso cefálico. Este es el superior, este que ven aquí. Estamos señalando un músculo que es no sé cómo se llama este músculo, no me acuerdo ahora, pero una parte de este músculo es el epiespinoso. O sea, en su totalidad este músculo no es el epiespinoso, sino que una parte de este músculo hace parte del epiespinoso cefálico. Es el superior, se origina en las vértebras dorsales, o sea, por acá, y se inserta en el hueso occipital, en las vértebras dorsales superiores, en la apófisis espinosa. Ahora vamos con el cervical, este de color verde que ven aquí. Este es intermedio. Aquí está el anterior, este es el medio y este será el posterior o el inferior. Superior, medio e inferior. Intermedio, vértebras dorsales superiores también, vean aquí, sale de las vértebras dorsales superiores y se inserta en las vértebras cervicales en la apófisis espinosa, ambas en la apófisis espinosa de cada una, de cada vértebra. Y el epiespinoso torácico. Este es el más inferior de todos y este es el más largo de este grupo, ¿no? Porque ya se puede notar por qué. Es el más inferior, se origina en el hueso sacro, como la mayoría de estos músculos erectores de la columna. Su origen en común, al menos la parte inferior, es que se originan desde el hueso sacro y sus ligamentos adyacentes. Hueso sacro sale de acá y llega hasta las vértebras dorsales superiores y se inserta en las apófisis espinosas de estas mismas. Bueno, ahora vamos con el grupo del dorsal largo o longuísimo del dorso. Aquí está. El dorsal largo está compuesto de músculos pares y medianos en el grupo. Ya sabemos que el más interno es el grupo epiespinoso. Es una gran longitud y se apoda también longuísimo de la espalda, como lo ven aquí también. Su función, igualmente como todo el grupo erector, nos mantiene erguidos. Se divide en largo de la cabeza, largo del cuello y el largo del tórax. Bueno, largo de la cabeza. Este es el más superior del grupo. Este también es conocido, o sea, este no es un nombre con el cual es reconocido, ¿no? Sino que también se llama músculo del complexo menor. Entonces, también se llama así, y el músculo del complexo menor es el nombre más común, pero como estamos para identificarlo mejor, lo nombramos de esta manera, que también en otra nomenclatura es aceptada. Es el más superior del grupo, como ven aquí. Se origina en donde, en las vértebras cervicales inferiores y dorsales superiores, en la apófisis espinosa. Desde aquí sale, se junta y se inserta aquí.
en la parte posterior de la apófisis mastoides del temporal. Aquí. ¿Qué más? El largo del cuello. El largo del cuello, bueno, este es el intermedio, y este es el superior, este es el intermedio y este va a ser el posterior. El intermedio del grupo, el largo del cuello, se origina en las vértebras dorsales superiores, o sea, en la apófisis espinosa, aquí sale, y se inserta en las vértebras cervicales en la apófisis transversa, haciendo alusión a su nombre, espino transverso, el grupo. El largo del tórax o largo torácico, este gran músculo que ven acá. Es el inferior del grupo, se origina en el hueso sacro como la mayoría de estos músculos y las vértebras lumbares inferiores, o sea que por acá también sale una parte de este músculo. Y se inserta en las vértebras dorsales, en las apófisis transversas. Y en las costillas, vean que también se une en parte a la costilla, se puede notar en la imagen. El grupo iliocostal. Sus generalidades, es un músculo par y es el más externo del grupo. Es un músculo par delgado y su función, como los demás, es mantenernos erguidos. Se ve en cervical, dorsal y lumbar. Antes había uno inferior, uno superior y uno medio, pero ahora usamos este tipo de nombre. Bueno, el iliocotal cervical, o sea, del cuello, este de aquí, es el más superior, el otro es el torácico y luego el lumbar. Se origina en las costillas, allá no hay ninguna vértebra, sino en las costillas, sale de acá y se inserta en las vértebras cervicales. Aquí en la costilla se origina del ángulo costal. El ángulo costal es cuando las costillas empiezan a doblarse para llegar hacia la parte medial y unirse con el esternón. Cuando empiezan a deformarse, ¿no? A doblarse. Y la inserción en las vértebras cervicales inferiores en la apófisis transversa. Pasamos. El iliocotal dorsal, este de aquí, es el intermedio del grupo, el superior, era el cervical. Y bueno, se origina en las costillas, obviamente también en el ángulo costal, al igual que su predecesor, el cervical, y se inserta en las costillas más superiores, o sea, no sale del ángulo, no sale de la región de las costillas a ninguna vértebra, solamente se inserta de costilla a costilla. Bueno, el grupo iliocotal, el iliocotal lumbar. Este es el más inferior del grupo. Perdón. Listo, así. Inferior del grupo, este gran músculo que ven acá. Su origen en el hueso sacro y ligamentos adyacentes, como la mayoría de músculos también. Se inserta en las vértebras dorsales inferiores, por acá, y en las costillas, en el ángulo costal. Aquí se nota más la inserción en parte de las costillas, pero bueno, también se inserta en las vértebras dorsales inferiores en la apófisis transversa. Listo.
Bueno, mi compañero Tari tampoco, él me dijo que ahora que estaba en cita médica, profe, y está en un trancón, entonces no pudo volver a su casa, entonces no creo que pueda poner hoy. Ok, y ya no podrás poner porque imagínate cuándo. No sé. Bueno, hablan con ellos dos, por favor, y les dicen que lo que les queda lo último es hasta el día, hoy estamos hasta el domingo, Ujú. ya después del domingo no recibo, pueden enviar un video, cada uno Ujú. van a enviar un video con la exposición, cada uno lo van a enviar aquí por el chat del equipo de Teams. ¿Oyeron? Entran al equipo y ahí lo envían. Por favor, lo cuelgan. Bueno, profe, ¿Ok? Le dice, déjenme por favor. avisarles. Ya. No, por eso, ahora no. Después le avisan, tranquilo. Ahora se ponen a correr base, déjalos allá lo que estén haciendo para que sepan que hasta el domingo tienen chance. Si tienen preparado eso, lo pueden hacer en su casa, facilito. Lo hacen por cualquier medio, por Zoom, por lo que sea, por su canal de YouTube y luego cuelgan el link y yo lo veo como quieran. ¿Ok? Y de acuerdo a eso yo les califico. Bueno, profe, entonces me tocará también decir la parte de los esplenios. ¿Ok? Bueno, los esplenios son músculos pares, un músculo par compuesto de dos estructuras musculares. En la parte posterior del cuello y en alta de la espalda está su ubicación. Esta es la parte donde se encuentra. Tiene dos funciones, una individual, o sea, solamente un músculo de los dos, o sea, cada músculo tiene una función individual, que es la rotación y flexión lateral del cuello. Pero en la parte conjunta, entonces cuando actúan ambos músculos, el de esplenio y la cabeza del cuello, nos da una estabilidad en la cabeza. En conjunto, esta es su función. Bueno, el grupo de pleno hará en el esplenio de la cabeza. Este amarillo que ven aquí, que está mayormente tapado por el cerrato menor posterior superior. Entonces este es el más superior del grupo. El inferior sería el del cuello que estaría por acá. Bueno, se origina en las vértebras cervicales inferiores, específicamente en la C7. Diríamos que es esta. El ligamento cervical y las vértebras dorsales superiores en la apófisis espinosa. Ambas en las cervicales y en las dorsales es por la apófisis espinosa. Salen de aquí y se insertan en esta ubicación acá, que sería el hueso occipital. En la línea superior y en el temporal, vean que sale un poquitico, sale un pedacito de este, sale de acá y se inserta en la apófisis sigmoides en el hueso temporal. Y el esplenio del cuello. Ya estaremos acabando con el primer grupo, que sería el grupo epinotransverso eh, de la parte profunda. El esplenio del cuello es el más inferior del grupo, el principal. El superior era este, que era el de la cabeza. Ahora vamos con el inferior. Se origina en las vértebras dorsales superiores, en la apófisis espinosa, aquí, acá, perdón. Y se inserta en las vértebras cervicales inferiores en la apófisis transversa. Acá, por acá. Sale de acá y se inserta aquí. Un momento, profe. Tranquilo.
me toca a mí. Bueno, perdón. Bueno, ahora les hablaré sobre el transverso espinoso. Su nombre significa que, bueno, principalmente estos son los más profundos, en comparación con los espinotransversos que son los más superficiales, como les dije anteriormente. Bueno, su nombre significa que el origen es en la parte transversa, costillas, apófisis transversa de la vértebra. Y su inserción generalmente son en la apófisis espinosa, lo contrario o lo opuesto del grupo anterior, que es el espinotransverso. Sus grupos son los semiespinosos y los músculos cortos. Bueno, ahora estamos con el semiespinoso de la cabeza, del cuello y el dorsal. Estos son sus tres partes o sus tres subdivisiones de este grupo. Bueno, vamos con el grupo de la cabeza. Este es el más superior del grupo. Bueno, este era el músculo que le estaba señalando antes, que era el semiespinoso de la cabeza, que el epiespinoso sale de aquí, pero no es totalmente este músculo, solamente es un pedacito que hace parte del epiespinoso cefálico, que no me acordaba del nombre. Bueno, es el más superior del grupo. Se origina en las vértebras dorsales superiores, en la apófisis transversa, o sea, aquí. Vean que aquí se nota más las apófisis transversas, entonces acá. Sale de acá, salen de aquí y se insertan donde, aquí arriba, en el hueso occipital, entre la línea superior y la inferior, o sea, en ninguna de las dos, pero entre ambas. Y también aquí también puede que se junte en algunos casos con la eminencia occipital. Y bueno, el grupo semiespinoso es el semiespinoso del cuello. Este es de color morado. No se nota mucho, pero este colorcito morado, morado fuerte que viene acá. Este es el grupo intermedio. El superior era el de la cabeza, ahora estamos en el del cuello o cervical. Su origen va de las vértebras cervicales inferiores, o sea, desde acá abajo, y se inserta en las vértebras cervicales superiores. O sea, no cambia de área vertebral, solamente va de cervical a cervical. Solamente que aquí se origina en toda la vértebra, o en la apófisis transversa, se me pasó ponerlo, y aquí se inserta en la apófisis espinosa, ambas en vértebras cervicales. Aquí es en las inferiores, acá abajo, y aquí es en las superiores. Y por último tenemos al semiespinoso dorsal. Sí. Este es el más inferior del grupo. Este era el superior, el medio, y este es el inferior. Se origina en las vértebras dorsales inferiores, en la apófisis espinosa, también como el grupo de la cabeza, la parte de la cabeza, sale de acá y se inserta aquí, en las vértebras cervicales inferiores y vértebras dorsales superiores. Obviamente ambas en la apófisis espinosa, aquí se puede notar en la imagen que se van conectando en la apófisis espinosa, salen de la transversa y se insertan en las espinosas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. El grupo de los músculos cortos están juntos los cuatro músculos que son el multipío del raquio, que es la capa media de este grupo y está compuesto por cortos haces musculares. Su origen, ahora pasa la diapositiva. El origen del multipío se da en la superficie posterior del sacro, en el extremo dorsal de la cresta ilíaca, la apófisis transversa de las vértebras lumbares y la torácica, así como en los procesos articulares de la cuarta a la séptima vértebra. Su inserción se da en las vértebras dorsales inferiores y las vértebras lumbares. Su irrigación se da en los ramos profundos de las arterias dorsales metaméricas y su inervación se da en los ramos posteriores de los nervios espinales. Su principal función o acción de este músculo es que estabiliza las vértebras durante los movimientos que hace la columna vertebral. Pasa, Mauro. Los músculos rotadores
es la capa más profunda de los músculos cortos y se desarrollan más por la región torácica. Su origen se da en la apófisis transversa de las vértebras dorsales y la inserción se da en los rotadores largos, que es la apófisis espinosa de las vértebras supradyacentes alejadas, y en los rotadores cortos, que se da en la apófisis espinosa de las vértebras supradyacentes. Su irrigación se da en las ramas profundas de las arterias dorsales metaméricas, y su inervación se da en los ramos posteriores de los nervios espinales. Su principal función o acción es que estabiliza y ayuda en la extensión y los movimientos de la columna vertebral, y también puede funcionar como un órgano de propiocepción. Pasamos. Los músculos interespinosos son fascículos musculares cortos que están colocados en pares entre la apófisis espinosa de las vértebras contiguas que están al lado del ligamento interespinal. Su origen se da en la superficie superior de los procesos espinosos de las vértebras cervicales y lumbares, y su inserción se da en los procesos espinosos de las vértebras por encima de la vértebra de origen. Y la irrigación se da en las ramas dorsales de las arterias lumbares, la arteria occipital, la cervical y la profunda y la vertebral. Su inervación se da en los ramos posteriores de los nervios espinales. Y la función principal de este músculo es que ayuda en la extensión y notación de la columna vertebral. Pasamos. Los músculos intertransversos son pequeños músculos situados entre los procesos transversales de las vértebras. Su origen es que se entiende entre la apófisis transversa de dos vértebras consecutivas. Su inserción es en el proceso transversal de las vértebras adyacentes. Su irrigación se da en los ramos dorsales de las arterias lumbares laterales. Su inervación se da en los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales. Su principal acción es que ayuda a la flexión lateral de la columna, que actúa bilateralmente y estabiliza la columna vertebral. Muchas gracias por su atención. Profe, ahora les vamos a poner un pequeño video, o sea, no pasa ni de los 4 minutos, entonces, como un resumen de todo, porque sabemos que es una cantidad importante de información, entonces, para que se hagan... Ok, listo. Ahora los músculos del torso. Sí se escucha. Sí se escucha. Revisaremos ahora los músculos del torso. Los músculos del dorso se van a clasificar en dos grandes grupos, los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos a su vez se van a dividir en superficiales e intermedios. Revisaremos primero los músculos extrínsecos superficiales, los cuales son el músculo trapecio con dos triángulos que van a juntarse para formar un trapecio. Se encuentra inervado por el nervio accesorio que va desde la protuberancia occipital externa a los procesos espinosos de C7 a T12, a la clavícula y al acromion. Su función es aproximar las escápulas y elevar los hombros. El músculo dorsal ancho, que va desde los procesos espinosos de T6 a T12 y a la fascia tóraco-lumbar, la cresta ilíaca y al húmero. Este músculo está inervado por el nervio tóraco-dorsal y su función es abducir y rotar el miembro superior. Para recordar el movimiento que realiza el músculo dorsal ancho, recordemos la brazada de crawl de los nadadores. El músculo romboides es el más profundo respecto al trapecio.
Va desde los procesos espinosos de C7 a T5, al borde medial de la escápula. El romboides mayor es inferior y el romboides menor es superior. Recordemos, el mayor carga al menor, como si fueran hermanos. Su función es retraer las escápulas. El músculo elevador de la escápula va desde los tubérculos superiores de los procesos transversos de C1 a C4, al ángulo superior y borde medial de la escápula. Su función, como su nombre lo dice, es elevar la escápula. Ahora revisaremos los músculos extrínsecos intermedios del dorso. La función de estos músculos es propioceptiva y comprende a los músculos serratos tanto posterior superior como posterior inferior. Los músculos intrínsecos, o también llamados músculos propios del dorso, se dividen en tres grupos: la capa superficial, una capa intermedia y la capa profunda. La capa superficial comprende a los esplenios de la cabeza y del cuello, que al contraerse simultáneamente van a extender la cabeza y si se contraen unilateralmente van a flexionar y rotar la cabeza. La capa intermedia está formada por los músculos llamados erectores de la espina, los cuales conocemos como eli, espinoso, longísimo e iliocostal. Los nombramos así de medial a lateral. La función de estos músculos es mantener la postura. La capa profunda está formada por los músculos transversos espinosos que, como su nombre lo dice, discurren desde los procesos transversos a los procesos espinosos. Dentro de este grupo identificamos a los músculos semiespinosos, multífidos y rotadores. La capa más profunda está formada por los músculos rotadores y los músculos interespinosos e intertransversos y los músculos elevadores de las costillas. Ahora verás unas mnemotecnias muy famosas para que te aprendas parte de los músculos del dorso. Para los músculos extrínsecos superficiales vamos a decir rodó el trapecio, romboides mayor y menor, dorsal ancho, elevador de la escápula y el trapecio. Y para los músculos intrínsecos intermedios, eli, espinoso, longísimo e iliocostal, así de medial a lateral. Esto es pregunta segura de departamental. Por último, revisaremos los músculos de la nuca, o también llamados de la región occipital. Son dos músculos rectos, uno mayor y uno menor, y dos músculos oblicuos, uno superior y uno inferior, todos inervados por el nervio suboccipital. Estos músculos van a formar un triángulo llamado suboccipital, donde aquí encontraremos a la arteria vertebral. Esto siempre es preguntado en los exámenes. Veremos los triángulos del cuello más adelante, pero ya te adelantamos este. Así terminamos de revisar los músculos del dorso, un tema muy importante en todos los temarios. Ya, profe. Ya acabamos, ya acabó el grupo. Ok, listo, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a prepararnos el otro grupo, el de músculos de tórax, de la hoz, Fontalvo, Méndez, Giraldo Zuluaga, Gutiérrez Güete y Lagos, Garcés y Mantilla Álvarez. Cuando quieran. Sí, sí se vean.
Hola, 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 buenas tardes. buenas Bueno, tardes. mi nombre es Carlos Fontalvo. Vamos a hablar un poco sobre los músculos del tórax. Bueno, comencemos con la primera diapositiva. Estos son los integrantes de nuestro grupo, si los podemos ver. Y bueno, comencemos directamente con subclavio, que es uno de los principales músculos. Ok, subclavio. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos iniciar con su función. Uno de los principales funcionamientos de este músculo es mover hacia la zona medial la clavícula. Lo que hace es centrar el hombro y a la vez estabiliza la función de la articulación esternoclavicular, perdón. Que la esternoclavicular sería la unión de la clavícula con el esternón en la parte de la cabeza del tórax. Muy bien. La siguiente sería el origen e inserción, que el origen de este músculo se origina en el punto clave entre la unión de dos estructuras. El extremo proximal de la primera costilla, que es la que se ve debajo de la clavícula, que se le denomina pues la unión osteocondral, que es la unión entre el, el cartílago y la primera costilla. Justo aquí nace el músculo que se ve que sería el subclavio. La siguiente parte sería la inserción, que este músculo se inserta en la clavícula en su cara superficial inferior, específicamente en el surco tercio medio de la clavícula. Esta parte también se denomina como el surco subclavio. Otra de las principales secciones sería la inervación, que la inervación de este músculo, la encargada la encargada de la inervación de este músculo sería el plexo braquial, y cabe recalcar que el nervio encargado de la inervación se denomina igualmente como nervio subclavio, que para hacernos una idea más o menos de la principal, el de dónde sale el nervio subclavio, estaría entre tronco que surge de la vértebra de la C5 y la C6. Y por último, la irrigación hace parte de la rama de las arterias toracocromial y también se denomina como rama clavicular. Siguiente. Continúa, por favor. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Ok, los músculos subcostales. Estos músculos son unos músculos delgados y los podemos localizar en la superficie interna de la pared torácica, que posteriormente, en el plano posterior. En este lugar es donde se unen dos o tres espacios intercostales a través de los músculos subcostales. Junto con los músculos intercostales, el serrato posterior, los músculos elevadores y el transverso torácico componen la musculatura intrínseca de la pared torácica. Ángel, pasa de diapositiva. Estos músculos los podemos localizar lateralmente de las vértebras torácicas. Los bordes laterales de los músculos subcostales están en contacto con los músculos intercostales más internos, y estos a veces pueden llegar a quedar fusionados con ellos. Además que la superficie de cada uno de los músculos subcostales la podemos encontrar sobre la superficie interna de las costillas y las membranas intercostales internas. Como podemos ver en la imagen,
ven que se ven las vértebras torácicas y a cada lado de las vértebras torácicas se encuentran los músculos subcostales. Estos músculos tienen origen tienen el origen en la superficie interna de la costilla cerca de su ángulo posterior. Las fibras de un músculo subcostal descienden inferomedialmente de la misma forma que las de los intercostales más internos y externos. Cada uno de los músculos subcostales se inserta en la superficie interna de la segunda costilla o la tercera en ocasiones por debajo de su origen. Por este motivo, la longitud de los músculos subcostales es variable. Cuando me refiero a que los músculos subcostales descienden inferomedialmente, hago la idea de que los músculos subcostales tienen una inclinación hacia el medio, o sea, en orientación hacia las vértebras torácicas, por eso se ven así inclinados. Y estos músculos subcostales cruzan estos músculos tienen inervación con los nervios intercostales, que son las ramas anteriores de los nervios espinales torácicos. Ángel, por favor, devuelve diapositiva. Ángel. Como pueden ver en la parte inferior, aparece el nombre señalado de los nervios intercostales, y estos son 12 pares de nervios torácicos y sus ramas laterales. Y ahora sí puedes volver a la diapositiva. Bien, estos músculos están irrigados por las arterias de la pared del tronco. Esto quiere decir que su irrigación se debe por las ramas musculares de las arterias intercostales posteriores y musculofrénicas. Los músculos subcostales son drenados por las venas intercostales posteriores que llegan hasta la vena cava superior para desembocar a través de las venas ácigos y braquicefálicas. La función de estos músculos es una función sencilla, pero a la vez es muy fundamental, y se basa en que estos músculos pertenecen a la musculatura respiratoria accesoria, y su trabajo consiste en deprimir las costillas durante un proceso que se le denomina exhalación forzosa, y el trabajo de los músculos subcostales es tirar hacia el eje central del tórax. Además, debe comprimir los pulmones para así empujar el aire hacia el exterior. Siguiente músculo. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Listo, profesor. Yo soy Santiago de la Hoz, les voy a hablar sobre el diafragma. El diafragma como función principal es la inspiración. ¿De qué fuiste? Es la inspiración, el cual se contrae en preparación para estornudar, toser, llorar, reír y levantar pesos. A su vez, la contracción también comprime las vísceras abdominales y ayuda en el parto y la expulsión de orina y las heces. Tenemos como origen del diafragma el apófisis sifoides del esternón, y las costillas y cartílagos costales
de la 7 a la 12. Y como inserción tenemos el tendón central del diafragma. La inervación está en los nervios frénicos y la irrigación es la arteria, está irrigado por la arteria diafragmática inferior y la arteria diafragmática superior. Las arterias intercostales, la arteria musculodiafragmática, que aquí tengo el nombre, y las arterias pericardiofrénicas. Aquí podemos ver la imagen del diafragma. Y ya. Siguiente músculo. Buenas, ¿se me escucha? Sí, se Sí, escucha. Bien. Hoy les vengo a hablar sobre el músculo serrato anterior. Bien. El serrato anterior, o también conocido como serrato mayor, es un músculo par que se encuentra ubicado a ambos lados del tórax, que específicamente cubre la parte lateral de las primeras costillas. El músculo serrato anterior nace en las primeras 9 costillas. Las primeras 9 costillas. A través de diversas digitaciones, estas se insertan estratégicamente en la escápula. La unión se establece de acuerdo al punto de origen. Algunas de estas convergen y otras divergen. El serrato anterior une la escápula con las costillas y esto lo convierte en un músculo multifuncional. Su principal función es lograr la estabilización del omóplato a través de su estabilización del omóplato a través de su fijación al tórax. Tanto así que cuando este músculo se debilita y se paraliza, se llega a producir lo que se conoce como escápula alada. Por otra parte, el omóplato es capaz de ascender o descender. Gracias a este músculo, además de permitir que puedan elevarse el brazo por encima de los 90 grados, asimismo, el movimiento de las costillas hacia arriba durante la inspiración es atribuido en gran parte al serrato anterior. La sobrecarga de este músculo puede hacer que aparezcan puntos de dolor, también llamados puntos gatillo. Ahora sí. Les voy a mencionarles unas características de este músculo. Estos músculos, para ser más preciso. Bien, el serrato anterior es un músculo delgado y plano, de ubicación superficial. La superficie de este es dentada, que posee una forma de sierra. De allí, de este proviene su nombre, que es serrato. Para palparlo, este solo basta con tocar sobre los costados. Otra característica es que debajo del serrato anterior se encuentran la jaula torácica y por detrás de este se relaciona con el músculo subescapular y por delante con los pectorales mayor y menor. Entre el serrato anterior y las estructuras mencionadas se encuentra interpuesta una especie de membrana celulograsosa que recubre todo el músculo y lo ayuda a deslizarse. Además de que el serrato anterior y el trapecio son músculos que trabajan de forma sinérgica, tanto en la rotación de la escápula como en la abducción del brazo, además de lograr que la escápula se mantenga unida al tórax. Ahora sí. Bien. Antes de comenzar a hablar sobre la origen e inserción, va a decirles que el serrato anterior se puede dividir en
en 3 zonas: superior, media e inferior. Bien, una vez esto establecido, voy a hablar sobre el origen de este músculo. Bien, de este modo, la parte superior comprende la zona que cubre la primera y segunda costilla. Este sería el primer punto de origen. La parte media, que está representada por la zona que cubre a la segunda y tercera costilla. Bien, esta parte sería el segundo punto de origen. Y la parte inferior se refiere a la zona correspondiente a la cuarta hasta la novena costilla. Este sería el tercer punto de origen. En todos los casos, el músculo nace en la posición anterolateral de cada costilla. Bien, la inserción. Las fibras musculares que van desde la costilla 1 a la 2 convergen de forma Las fibras musculares que van desde la costilla 1 a la 2 convergen de forma moderada al borde o ángulo superomedial del omóplato. Las que provienen de la costilla de la 2 a la 4 divergen en el borde medial del omóplato. Y la última costilla, que van de la 5 hasta la 9, convergen sobre el borde o ángulo inferior del omóplato. O escápula, también es lo mismo. Su inervación. El nervio torácico largo emana de las ramas anteriores de la C5 hasta la C7 del plexo braquial y es el responsable de inervar el músculo serrato anterior, por lo que en algunos autores lo denominan nervio serrato mayor. Aunque otras fuentes también lo denominan nervio de Charles-Bell o nervio respirador externo de Bell. Bien. La lesión de este nervio provoca debilidad, parálisis y atrofia del músculo. Esto se puede originó la patología conocida como escápula alada. El nervio pasa por detrás de la línea media axilar y continúa por debajo de los pectorales, y luego baja verticalmente hasta la digitación cuarta o quinta del serrato anterior, desde donde emergen ramificaciones hacia el interior de los músculos. Irrigación. El músculo serrato anterior se encuentra irrigado por una rama de arteria torácica lateral y por una rama de la arteria circunfleja escapular. Bien. Funciones. Siguiendo con la división del músculo en las 3 zonas, se puede decir que la escápula puede elevarse gracias a la parte superior de este músculo y puede descender por la acción de la parte media e inferior. También la parte del músculo permite que el omóplato pueda separar su base hacia afuera y rotar, haciendo posible el movimiento de elevación del brazo por encima de los 90 grados. Esta acción la cumple junto con el trapecio. Por otra parte, como este músculo participa en la elevación de las costillas durante el movimiento de inspiración, se dice que es un músculo accesorio de la respiración. Además de esto, el músculo en general sirve de soporte para dar estabilidad al omóplato. En este sentido, el músculo hace resistencia para evitar que el hombro se salga de sus límites normales. Síndromes o trastornos relacionados. Bien, voy a hablarles sobre el síndrome o trastorno. Punto gatillo en el serrato anterior. Los puntos gatillo son contracturas musculares que se centran en uno o varios sitios específicos. Estos se palpan como zonas duras del músculo. Estos puntos son dolorosos a la palpación y también al intentar mover o estirar el músculo. El dolor afecta a las costillas, parte del omóplato, pudiendo irradiar el interior de las extremidades superiores. Su contractura puede dificultar incluso la respiración, haciendo que el movimiento de inspiración sea corto. Esto se debe a que es un mecanismo de defensa que adopta el paciente debido a que el simple respirar le molesta. Por tanto,
Está limitado para realizar actividades que aceleran la respiración, como por ejemplo lo que es el correr. Además, el músculo serrato anterior se recarga cuando se le exige más de lo que está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, levantar inusualmente un objeto muy pesado y elevarlo por encima de la cabeza. Uno también puede deberse a una tos excesiva. También esta puede generar dolor a nivel de este músculo, ya que durante la tos el músculo se sobrecarga por los rápidos y fuertes movimientos de inspiración. Escápula alada. Bien. Esta patología se origina por la lesión del nervio torácico largo, como mencioné anteriormente. La lesión hace que el músculo se paralice, provocando su atrofia. Por tanto, se caracteriza por la deformidad de la escápula, como podemos ver en la imagen. A la izquierda podemos ver la imagen de una persona que no posee esta patología. Se puede ver que la escápula no sobresale de la espalda. Pero en cambio, si vemos a la imagen de la derecha, podemos ver que la escápula de la derecha, mismamente, sobresale de la espalda y tiene como fuese una especie de ala. Por eso se le denomina así escápula alada. Bien. Esta lesión afecta directamente a la movilidad del hombro. Debido a esto, se verá drásticamente disminuida la capacidad de la flexión, tanto en fuerza como en alcance. El nervio, este nervio se puede afectar debido a cirugías realizadas en el trayecto de este nervio. También puede ser por traumatismos o por carga de peso en exceso. Para realizar el diagnóstico de esta afección, se le pide al paciente que se coloque sin camisa frente a una pared. Luego, este debe levantar los brazos hacia el frente y apoyarse en la pared, como se puede ver en la imagen de la derecha. Luego, debe levantar los brazos hacia el frente y apoyarse en la pared, tratando de empujarla. Así. Si se observa que la escápula sobresale hacia atrás, se considera que es una prueba positiva. También se le pide al paciente que eleve completamente ambos brazos hacia arriba, colocando los pulgares hacia atrás. Luego debe bajarlos. Si existe impedimento, molestia o dolor al realizar el ejercicio, puede haber problemas con el serrato anterior. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, yo les vengo a hablar de los músculos intercostales. Estos músculos, los músculos intercostales, ocupan los espacios comprometidos entre dos costillas vecinas, como podemos encontrar en la imagen. Bueno, estos músculos son muy, pero muy importantes dentro del grupo de los músculos torácicos en el proceso fisiológico de la respiración. Además, el nombre de cada uno de estos músculos es debido a su localización. Como podemos encontrarnos en la imagen, el intercostal íntimo está en la parte más profunda. En la mitad encontramos el intercostal interno y ya en la parte más superficial está el intercostal externo. Por favor, pasa a diapositiva. Esto es una representación gráfica de los músculos, cómo se verían los músculos intercostales. Pasa de imagen. Listo. Acá está el intercostal externo. Bueno, este es un conjunto de músculos, es el conjunto de músculos más superficial de estos músculos. Ocupa los 11 espacios intercostales. Como dije antes, debido a su nombre deriva de su localización, ya que este se encuentra en la parte más superficial de entre el intercostal interno y el íntimo. Su función principal es elevar las costillas durante la inhalación forzada y se clasifica funcionalmente en la musculatura respiratoria accesoria. Bueno, cuando hablamos del origen, su origen es en el borde inferior de la costilla.
Las fibras de este músculo discurren inferior medialmente y se insertan a lo largo del labio externo de la costilla que está abajo. Pasa de imagen, por favor. Bueno, ya para hablar de su inervación, este está inervado por los músculos, por los nervios intercostales. Esto corresponde a las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos. Bueno, ya al hablar de su irrigación, es irrigado por las ramas colaterales de las arterias intercostales posteriores, tronco cervical, rama intercostal anterior de la arteria torácica interna y la arteria musculofrenética. Bueno, y ya al hablar de sus funciones, su función principal es elevar las costillas durante la inspiración forzada. Aumenta el diámetro transversal y el anteposterior de los pulmones, lo que disminuye la presión intrapleural. En este proceso se expanden los pulmones y facilita la entrada de aire en ellos. Por favor, pasa de diapositiva. Bueno, acá vamos a ver un video en el que muestran cómo es mecánicamente cómo funciona el músculo. O sea, me pareció súper interesante y más para lo que estamos estudiando, que es ingeniería biomédica. Por favor, pon el video. Pregunta, ¿se escucha el video? No se está escuchando. Un momento. A ver si lo... Hasta el momento no se escucha. Déjame compartir. Compartir. Tubérculos de las costillas de aquí. Intercostal discurre desde aquí, en la costilla superior, hasta aquí, creo que sí. en la costilla inferior. Se extienden desde los tubérculos de las costillas por detrás, hacia la mitad de los cartílagos costales por delante. Las fibras de los intercostales externos discurren hacia el frente desde arriba hasta abajo. Para entender cómo actúan los músculos intercostales externos, observaremos un modelo simplificado de dos costillas. Cuando se aplica una fuerza de empuje en la dirección de las fibras intercostales externas, las costillas se mueven hacia arriba. A medida que las costillas se mueven hacia arriba, sus extremos junto con el esternón se mueven hacia adelante. Así, la acción de los intercostales externos produce un movimiento hacia arriba y adelante de la caja torácica anterior. Yo espero que recuerden al intercostal externo en este video. Pasa por favor de diapositiva. Intercostal discurre. Bueno, el intercostal interno. Este hace parte de la pared torácica y ayuda a la respiración. Ya cuando hablamos de su origen, es en el borde inferior de la costilla. Sus fibras discurren posterior, inferior y medialmente. Su inserción es en el cartílago costal y borde del surco costal de la costilla, situada por encima de la costilla de origen. Ya cuando hablamos de su inervación, está inervado por los intercostales de las ramas anteriores de los nervios espinales torácicos. Y ya al hablar de su irrigación, por favor, pasa diapositiva. Bueno, acá podemos ver el origen, podemos ver el intercostal interno. Ya cuando hablamos de su irrigación, está irrigado por las ramas musculares de las arterias intercostales anteriores, las ramas musculares de las arterias intercostales posteriores y las ramas intercostales de las arterias torácica interna y musculofrenética, ramas del tronco costocervical. Ya, al hablar de su función, este permite la expiración forzada al presionar las costillas, reduciendo así el diámetro de la cavidad torácica y expulsando el aire de los pulmones.
Acá podemos ver el video que nos va a mostrar este funcionamiento y como había dicho, me ha parecido muy genial la forma en que lo muestra. Cada intercostal interno se extiende desde aquí en la costilla inferior hasta aquí en la costilla superior. Los intercostales internos se extienden desde los ángulos de las costillas por detrás hasta el final de los espacios intercostales por delante. Las fibras de los intercostales internos discurren desde abajo, hacia adelante y hacia arriba. Para entender cómo actúan, observaremos de nuevo el modelo con la fuerza aplicada ahora en la dirección de las fibras intercostales internas. A medida que se aplica la fuerza, las costillas se mueven hacia abajo. A medida que las costillas se mueven hacia abajo, sus extremos junto con el esternón se mueven hacia atrás. La acción de los intercostales internos mueve la pared anterior del tórax hacia abajo y hacia atrás. Por favor, pasa de diapositiva. Ahora vamos a hablar del intercostal íntimo. Este está ubicado profundamente en los intercostales interno y externo. Estos son muy similares a los internos y ayudan a respirar presionando las costillas y también apoyan a la integridad de la caja torácica. Bueno, ya cuando hablamos de su origen e inserción, su origen está en el borde inferior de la costilla y se inserta en el borde superior de la costilla, situándose por debajo de la costilla de origen. Bueno, este músculo no está igualmente desarrollado según algunas fuentes y está más desarrollado en la parte inferior y ya en la parte superior está menos desarrollado en los espacios intercostales. Bueno, ya cuando hablamos de su inervación, está inervado por los intercostales de la rama anterior de los nervios espinales de la torácicos. Ajá. Bueno, ya cuando hablamos de su irrigación, está irrigado por las ramas musculares de las arterias intercostales anteriores, la rama muscular de las arterias intercostales posteriores, las ramas intercostales de las arterias torácica interna y musculofrenética, ramas del tronco cervical, costocervical, perdón. Bueno, y ya cuando hablamos de su función, bueno, esta, según algunas fuentes, aún no está muy determinada como tal, pero se sugiere que estos músculos presionan las costillas y ayudan a expulsar el aire de los pulmones durante la expiración forzada. Pasada diapositiva. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el triangular del esternón o el transverso del tórax. Tiene dos nombres, pero es el mismo. Bueno, el transverso del tórax o el triangular del esternón es un pequeño vientre muscular endotorácico y es el único músculo que se localiza en el plano profundo de la zona anterior del tórax. Gracias a esto, se incluye dentro de la musculatura que se encarga de movilizar las costillas. Por favor, pase a diapositiva. ¿Cuál es su origen y cuál es su inserción? Las fibras del transverso comienzan en la cara posterior del hueso y de la apófisis sifoides, y luego se dirigen hacia los laterales y algunos en dirección superior, para luego insertarse en el cartílago costal que pertenecen a las costillas verdaderas, la tercera, la cuarta, quinta y sexta costilla. ¿Cuál es o dónde se encuentra el transverso del tórax o el triangular del esternón? Este músculo o este grupo muscular se encuentra localizado por debajo de los músculos del tórax que pertenecen al grupo superficial. Y estos están cercanos a los intercostales internos. Además de esto, según la anatomía de la región, se encuentra en contacto con la parte del esternón y con los cartílagos costales. ¿Cuál es la función que cumplen este grupo muscular? ¿O qué es lo que hacen? Este músculo lo que hace es ayuda en el proceso de expiración, la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque al activar sus fibras es capaz de producir un movimiento del cartílago donde se inserta, el cual genera específicamente ese movimiento de descenso que colabora con la fase de expiración del proceso respiratorio. ¿Y ¿quién inerva el triangular del esternón?
Al igual que los otros músculos de la región torácica, son inervados por los nervios intercostales, que tienen su origen en la región torácica de la columna vertebral, es decir, los que provienen de los nervios raquídeos de la médula espinal. Y eso sería todo. Ok, preguntas. ¿Alguna pregunta? Profe, yo creo que no hay preguntas. Ok. Bueno, entonces yo les tengo una y es la siguiente. ¿Cuándo vamos a hacer nuestro parcial? Recuerden que por las actividades que tienen que realizar en lo que tienen, el evento que tienen y que es bien importante para ustedes. Entonces no podremos realizarlo en la fecha que sería, lo ideal sería hacerlo el próximo viernes, pero no se va a poder por la actividad que nos pidieron desde las directivas del programa, que tratáramos de no hacer los parciales ese día. Entonces no sé qué han pensado. ¿Se acuerdan que les dije que pensaran que de hecho también se lo han ganado porque han hecho unas buenas exposiciones en general? Algunos lógicamente mejor que otros, pero en general, siendo ustedes aspirantes a ingenieros biomédicos, lo han hecho muy bien en la parte de anatomía. Entonces me parece fantástico. De hecho, mejor hasta que otros programas que sí son más afines, que tienen más que ver con la salud en sí, y no hacen ese tipo de exposiciones así. Entonces, lógicamente, vuelvo y repito, uno más que otro, eso ustedes saben que es así, pero en términos generales la gran mayoría lo ha hecho muy bien y lo felicito por ello, de verdad que sí. Entonces, no sé, ustedes me dirán. ¿Qué dicen? ¿Estoy conectado o no estoy conectado? Me queda así ese silencio, parece que estuviera hablando solo. Profe, estamos discutiendo acá por el grupo para ver si lo hacemos mañana. O sea, queremos crear una encuesta para ver si lo hacemos el día de mañana, pero no le digo nada, profe, un momentico, profe. Ok, no, sí, tranquilo. Más bien traten de darle un poquito más de chance. Yo les comento algo. Yo creería que el día de mañana, aunque ya el examen está listo, nomás ponerle fecha, yo pensaría que estaría muy cerca. ¿Oyeron? Pienso lo mismo. Entonces, recuerden que ustedes pueden hacer, si ustedes me dicen que en la noche lo pueden hacer un día el que ustedes escojan. Pues mañana, ¿no? No, mañana está muy cerca. Yo les recomendaría que no, porque mañana está muy cerca. El viernes. Ajá, otro día. Profe, no puede ser el viernes y la noche, o sea, después de que salgamos del semillero, de eso del semillero, porque al fin y al cabo, o sea, nada más vamos a estar en eso. Ok, entonces puede ser. Ustedes dirán, entonces pónganse de acuerdo, si todos están de acuerdo, me dicen y ese día escogemos la hora, porque algunos de pronto tienen inglés o algo, entonces escogemos la hora y yo se los programo. Profe, otra pregunta, se supone que ese día, en todo el día no damos clases, o sea, en todo el día. No, conmigo no tendrían clase, pero no sé, no respondo por los demás profesores. Lo ideal es que no, pero no puedo tomar la vocería de todos. ¿Sí me entiende? Lo ideal es que no, para que ustedes puedan asistir al evento. Ok. Pero no puedo tomar la vocería por todos los profesores, porque de pronto algún profesor dice, no, ¿y ese man quién es para decir eso? Porque se llama como la universidad, que se cree el dueño, ¿entiendes? Entonces, no puedo decir. Pero lo ideal sería eso, que ustedes estuvieran en el evento.